Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a esta instancia, la primera actividad paralela que estamos realizando este año en la sexta edición de Excéntrico. Este año nuestra edición lleva por lema o bajada por no es cine, un poco en la línea y en la intención de la equipa de disputar los significados en torno a lo cinematográfico, que en general tienden a dejar por el lado y a excluir de sus narrativas lo que consideran obsceno, pornográfico. Nosotros buscamos disputar esos lugares de interlocución, eh, y desde ahí es que está construida la editorial de esta edición. Hemos tenido diversas editoriales dependiendo también de las coyunturas que hemos vivido en Chile, la pornobarricada, la distopía porno, el placer es político. Siempre se trata desde las narrativas que proponen las pornografías, disputar sentidos. Ujú. Y bueno, estamos entonces, como les comentaba, viviendo nuestra sexta edición de Excéntrico. Hoy terminamos las proyecciones en Valparaíso, en el Cine Insomnia. Quedan 3 funciones para el día de hoy en la tarde. Y luego nos movemos a Santiago. Viernes y sábado vamos a estar con las proyecciones en Santiago, que incluyen funciones curatoriales, que incluyen las curatorias que son fijas en nuestra muestra, que son pornografías críticas de Vía Yala y el nuevo porno chileno. Además, funciones curatoriales de partes del equipo de Excéntrico y una función de clausura que también está muy buena. Em, Así que la invitación es a no perderse la programación de todo lo que todavía queda. Esta es la única actividad que va a ser online y tiene que ver con que era importante para nosotros poder confluir desde diversos territorios, y estamos aquí presentes expositores de México, Argentina y Chile. Y bueno, para que pudieran acceder más fácilmente decidimos finalmente hacerlo online. Así que quedó así. Nuestra mesa de hoy, o lo que nos convoca, panel, mesa, diálogo, conversación, diría yo, tiene por nombre Memorias y Archivos Porno. Debo confesar que esto viene de un interés súper personal. Eh, Estoy haciendo mi tesis doctoral en Memorias Porno de la Revuelta de Chile, lo que aconteció de 2019 en adelante. Y tuve la fortuna de encontrarme por cuestiones de la vida con Facu y con Juan, con Facu en Argentina, en unas jornadas porno que se hicieron en la UBA, y con Juan, que me apareció porque ya habito mucho el territorio de México, vivía ahí y recientemente lanzó su libro que va sobre estas temáticas, y ahí fue que conectamos. Entonces la invitación tiene que ver con poner en relevancia la cuestión de estudiar las memorias y los archivos que se producen en clave pornográfica. Ujú. Parte también desde la pregunta, ¿quiénes y de qué manera se pueden construir memorias? ¿Cuáles son los archivos que vale la pena preservar? Recordar es un ejercicio que para quienes habitamos los márgenes parece cada vez más relevante. Recordar es un ejercicio que es producido históricamente y que está permeado por condiciones normativas que determinan qué puede ser recordado, qué puede ser preservado y quiénes pueden hacerlo. En este entramado es que las pornografías, siempre foco de una alta carga de censura, han sido consideradas inválidas para la producción de memorias sociales y del mismo modo son archivos que han sido tratados como desechos. Aún así, sugerimos que las pornografías proponen representaciones del género, de las prácticas sexuales y de los cuerpos que disienten de las normas morales y de las imágenes iconoclastas hegemónicas, siendo una vía para la construcción de memorias diversas. Es por ello que esta mesa se orienta a compartir trabajos en torno a memorias y archivos desde distintos campos sociales, disciplinas y territorios, elaborando también sentidos imbricados en profundas relaciones de poder y en las disputas de esta, en torno a lo que puede ser recordado, quiénes y a través de qué mecanismos podemos hacerlo. Tenemos hoy día de invitados a Juan Solís. Juan es licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Se desempeñó en el Universal como reportero cultural, fue creador y encargado en el área de cine en el Museo Nacional de Arte, ha sido curador de las muestras Cuerpos en Resistencia, Anulaciones, Sublevaciones, No es lo mismo pero es igual, el arte del Boligán. Ha sido conferencista en diversas instituciones como la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Academia Mexicana de Historia y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Cineteca Nacional, entre otros. En la actualidad es profesor de asignatura de la licenciatura y el posgrado de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y en el posgrado en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es jefe de prensa de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Es autor del libro que les comentaba se lanzó recientemente, El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo, la colección de cine pornográfico Callado de la Filmoteca de la UNAM, del año 2023. Por otro lado, desde Rosario, Argentina, tenemos a Facundo Recanati, que es profesor de Historia por la Universidad Nacional de Rosario, maestrando en Estudios Culturales, Centros de Estudios Interdisciplinarios UNR, profesor adscrito a la cátedra Postporno, que me parece también que es una instancia súper interesante y bastante peculiar y única en nuestros territorios. No se ha logrado en Chile hacer una cátedra postporno de la UNR. Y estoy yo también, mi nombre es Bab, soy doctorante en psicología, en el área de psicología social y procesos políticos por la Universidad de Chile, maestra en estudios feministas por la UAM en México, Xochimilco, la UAM Xochimilco, psicóloga por la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, curadora, productora, maestro chasquilla de Excéntrico. Lancé recientemente un libro que se llama Estropear la verdad sexual, tentaciones para el fin de la política sexual feminista, y algunos otros capítulos en libros en torno a mujeres, disidencias, discurso, que son como mis áreas de estudio y de interés. Em, Esa es la presentación para el día de hoy. Para iniciar, voy a comenzar yo. El motivo de que sea yo la que comience no es porque me barceo con la cosa, sino porque la investigación que yo tengo para compartir es la única que es sobre memorias y no sobre archivos, y por otro lado porque es la que no está hecha todavía. Es mi proyecto de tesis doctoral, o hay cosas de mi proyecto de tesis doctoral que puede ser también modificado en el proceso. Em, Le damos. No hay nadie más todavía. No, estamos súper. Esta investigación o este proyecto de investigación, esta propuesta de investigación sobre memoria social de la revuelta chilena que ocurrió en 2019, de 2019 en adelante, a través de las pornografías que se produjeron desde el mismo periodo en adelante, emerge en un contexto en el que en nuestro territorio fuimos expuestos a múltiples formas de violencia de Estado y también a, nos fuimos interpelando unas a otras de alguna forma a recordar y a rememorar, a problematizar también las memorias en torno a esta misma violencia de Estado que traíamos desde la dictadura cívico-militar que se vivió en Chile a partir de 1973 en adelante. Eso, la pregunta en torno a la experiencia de la violencia de Estado en Chile tiene mucho que ver con el hecho de que esta no es solamente contra las ciudadanías movilizadas, contra el golpe de Estado, contra la dictadura cívico-militar o en contexto de revuelta popular, sino que en general tiende a afectar de manera particular a sectores excluidos de la sociedad por razón de género, raza o contexto socioeconómico. Eh, Me entró una duda. Ah, sí, ya estaba confirmando que sí se estuviera grabando. Eh, entonces, la pregunta por la memoria en Chile ha sido muy importante desde los estudios de memoria por las experiencias políticas y de violencia de Estado que hemos experimentado como sociedad. Y justo hace 2 años, sí, ya van a ser 2 años, se cumplieron 50 años desde el golpe cívico-militar y a partir de ahí empezó a tomar, eh, bueno, no a partir de ahí, pero eso propició que se hablara con mucho énfasis de las memorias de la dictadura.
y por otro lado también de la revuelta. Recientemente se empezó ya a producir material académico y teórico en torno a la revuelta social, es algo, un hecho reciente, pero tiene hartas características que hacen relevante su estudio en clave de estudios de memoria, porque fue un hecho imprevisto, fue autoconvocado, no es posible eh, identificar liderazgos necesariamente, y en ella confluyeron múltiples deseos y catalizadores políticos que por su carácter de múltiples también nos hablan de una heterogeneidad profunda, heterogeneidad tanto en los afectos que la movilizaron como en las prácticas de resistencia que se pusieron ahí en juego. Entonces hay autores y autoras que hablan que la revuelta en sí mismo es un hecho de memoria. Y eso es súper interesante. Autores que hablan de una doble lectura, de una doble manera de poder leer la revuelta social de Chile. Una es como déjà vu, un déjà vu de la dictadura cívico-militar, como una reiteración de la experiencia traumática. No sé si conocen la experiencia de la revuelta en Chile, pero sí tiene algo, nos marcó profundamente justamente por la intensidad de la violencia de Estado contra los manifestantes. Entonces hay lecturas que, que ven la revuelta como déjà vu y otras que hablan del carácter novedoso que tiene la revuelta, no, insisto, en términos de memoria, que la ven como una instancia social que trae al presente memorias de las resistencias en la dictadura. Entonces, como que se fueron desplegando en la revuelta misma memorias de resistencia, y no solo de la dictadura, sino también de movimientos sociales que se fueron dando posterior a la dictadura. En Chile en particular el movimiento estudiantil fue súper importante. Entonces se desplegaron en las calles prácticas de resistencia que veníamos trayendo, que recordábamos o que estaban súper encarnadas en el cuerpo de acontecimientos previos, de eventos previos. Entonces, desde ahí hay muchas autoras y autores que hablan de la revuelta en sí misma como un ejercicio de memoria. Los estudios de memoria, por su parte, señalan que recordar eventos de esta magnitud, como la revuelta social, eh, implica elaborar sus sentidos y resignificarlos a la luz del presente. Esa es la propuesta de Roberto Fernández Droguet, de la Universidad de Chile. Y eso mismo tiene controversias y efectos políticos profundamente relevantes, porque ahí es donde se despliega una pugna sobre qué puede ser recordado, quién puede recordar y cómo y cuándo podemos hacerlo. ¿Ya? Eh, en esto es como se va también construyendo una memoria hegemónica, que las lecturas feministas en los estudios de memoria señalan que es una memoria hegemónica que tiende a ser masculinizante y que tiene cuestiones en torno a género que también son importantes mirar. En ese sentido, decimos que desde los estudios de memoria que las memorias no son el mero ejercicio de rememorar, sino que implican disputas políticas y en ellas se juegan, como les decía, sesgos patriarcales, territoriales y hegemonías sobre la propia historia. Eso en lo personal me parece muy relevante tener en consideración, sobre todo, por ejemplo, porque en Chile la memoria sobre la dictadura cívico-militar, sobre el movimiento estudiantil, sobre la revuelta, es, por ejemplo, la memoria de la capital, de Santiago. Lo- las descripciones en las imágenes son de la capital, la Plaza Dignidad, lo que pasaba con los movimientos resistentes de Santiago. Y es muy curioso, no sé, probablemente muchos de nosotros hemos experimentado esa idea de pensar, esa experiencia de pensar un evento social importante, recordarlo y recordar imágenes que se han puesto ahí, se han desplegado en la memoria hegemónica, que no necesariamente responden a nuestra propia experiencia, pero que sí tienen que ver con esta memoria que se ha vuelto la más rememorada, valga la redundancia. Eh, Desde ahí también que me parece importante empezar a pensar la articulación entre memoria, estudios de memoria y estudios porno, o la articulación que hay entre el ejercicio de rememorar y las pornografías. Especialmente porque a partir de la revuelta de 2019
ha habido un boom y una producción súper interesante de pornografías críticas en Chile. Ujú. Y, y con contenido rico para ser mirado y analizado en clave de memoria social. Eh, la necesidad de estudiar esto no es solamente en la lógica de dar voz como a las pornografías o interlocución política, que no la tienen en general, bueno, no la tienen desde las memorias hegemónicas, claro está. Tiene que ver también con que los activismos artísticos culturales diversifican la promoción del disenso, según MOVE, y, y el disenso, al menos en nuestras perspectivas, es muy relevante para la transformación social. Por otro lado, el porno o las pornografías, sea cual sea, son condenadas desde múltiples dimensiones, de múltiples aristas. En el cine no son considerados cine, en el campo de las legalidades existe la censura, en Chile la ley de calificación cinematográfica, y ustedes podrán contarnos un poco también de lo que ocurre en sus territorios, la moral, el mundo académico. eh, Aquí en Chile es muy difícil hablar de pornografías en el mundo académico todavía, es una lucha desde los mismos feminismos. Entonces, debido a esta carga moral condenatoria que, que se despliega sobre las pornografías, que me parece relevante mirar qué es lo que se produce ahí en términos de memoria. Lo grosero y lo obsceno en general no es considerado como algo desde donde se pueda construir interlocución política o desde donde se pueda dialogar en relación de memoria. Ujú. Un caso icónico y que me gustaría traer a colación es el de Felipe Rivas San Martín con su película Ideología. Eh, es el único antecedente que viene a mi cabeza en este momento, previo a la revuelta, o sea, como que articula y que generó un impacto tan fuerte en clave de memoria social. Este cortometraje es, nos muestra a un sujeto, una persona que se masturba sobre la imagen de Salvador Allende. Eh, Imagínense, la imagen de Salvador Allende, lo que significa para el chileno de izquierda promedio. Entonces generó mucho revuelo esta película porque, claro, hay análisis sobre este corto que hablan de cómo esta peli destituye el fetiche revolucionario, por una parte, y por otro lado también desmantela o problematiza la iconoclastía clásica y propone una iconoclastía anticonmemorativa, que también es como una pulsión muy, muy de nuestro territorio esto de la conmemoración. Entonces la tensiona a través de la imagen pornográfica esos elementos. Que generó mucho revuelo este cortometraje. eh, Se entiende, según la perspectiva de Isabel Piper, existen condiciones para el ejercicio de la memoria y aparentemente una condición importante es la higiene de la construcción del ejercicio de memoria. Higienizar. Y en general las retóricas de la memoria, al menos en Chile, ahí podremos ir dialogando qué es lo que pasa también allá, tienden a ser las retóricas de la marca, las retóricas del trauma, de la violencia, y la retórica de memoria en nuestro país también construye una masculinidad y una feminidad súper teatralizadas. Em, Construyen, por ejemplo, esto me hace recordar un, un evento que ocurrió como el 2011 también en pleno movimiento estudiantil, donde se hizo un afiche, un póster para convocar a la movilización social, eh, y que el póster apelaba o interpelaba precisamente a la memoria de la dictadura cívico-militar, pero tenía una imagen en donde ponían las mujeres cocinando eh, para los varones que iban a la barricada. E invitaba a las mujeres a participar del movimiento social a través de esta imagen, que era como una actualización de lo que construyó esta memoria hegemónica en torno al rol que tuvieron las mujeres en la protesta violenta de la dictadura cívico-militar. Eh, y bueno, todo eso de alguna manera me permite construir esta pregunta de investigación, que es cuáles son las memorias sobre la revuelta social de Chile, la revuelta popular,
que se han construido en estas pornografías que se empezaron a producir a partir de 2019 en adelante. Entendiendo también, como dice Teresa de Lauretis, que el cine es un aparato de representación social, la pornografía lo es en términos de representación, incluso de distribución eh, y de producción. Desde ahí también me parece importante. Hay varias películas que quiero comentar en relación a esto. Trataré de no extenderme mucho. Una es Pikachu versus Piñera, de Fernanda Herrada y Besania Versátil. Fact de Fascismo, de María Basura. El comunicado Yeguada Latinoamericana, de Chilinet. El Tigre, de Felipink. Mosquerío, de Fernanda Gallardo y Catalina Jorquera. Nacer ceniza, morir maleza, de Diego Argote. El filo del río Maipo, de Fernanda Herrada. La guerrilla marica, de Wincio Yarse y César Cisterna. Oro Negro, de Carlos Cortés. Todas películas que proponen de alguna u otra manera eh, lugares de resistencia a, a la violencia de Estado, por una parte, pero también restablece la posibilidad de esta resistencia a través del placer. Que, como les decía hace un rato, es una de las retóricas que ha sido de alguna forma forcluida del ejercicio de recordar, que como les comentaba está principalmente dado por la marca, el trauma. Entonces una pregunta que también se me hace válida hacer y importante es si hay otras retóricas posibles de la memoria que no apelen a esas retóricas que hablan del dolor. ¿Qué pasa con estas memorias que hablan de los placeres, desde el humor, desde la venganza, incluso que aparecen acá en estas películas? Hay películas desde perspectivas más documentales, otras más fantasiosas, que restablecen íconos propios de la revuelta popular. En el caso de Pikachu versus Piñera, la tía Pikachu fue un personaje de la revuelta popular que estaba en las calles protestando con un traje de Pikachu, y la película son varios minutos de balbasting a a un personaje que tiene la máscara de Piñera. Entonces, claro, hay otras retóricas posibles ahí que dado todo esto que les cuento sobre lo que implica la memoria social, vale la pena estudiar. Entonces, eso por mi parte. Le doy el pase a Facu para que nos cuente de su trabajo. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación eh, para construir, ¿no? De a poco una cartografía pornográfica y que tiene la particularidad que por lo menos se puede pensar en términos latinoamericanos, no solamente pensarlo en los términos locales de uno y poder cruzar, ¿no? Estas historias para nutrir estas narrativas pornográficas. Eh, yo lo que quiero decir también, y como lo que dijo Va, mis reflexiones o lo que quiero esbozar aquí, parte también de un proyecto que todavía no está totalmente concluido. Digo esto porque seguramente después en alguna instancia se puedan abrir preguntas para explorar y para también sugerir líneas para pensar este problema que ahora voy a evocar. Eh, esta historia de vida, una biografía de un pornógrafo que estoy trabajando y sobre la cual estoy investigando y escribiendo, porque esto tiene que ver con mi proyecto de adscripción a la cátedra postporno y con un proyecto que tenemos con la cátedra de realización de un libro que está en gestión en este momento sobre archivo y postpornografía. Eh, para decir algo que antes Eva también mencionó, yo soy adscripto a la cátedra postporno, una cátedra que funciona este año, es su octavo año, va a tener su octava corte, funciona en la Universidad Nacional de Rosario, eh, es única en tanto funciona como cátedra, como unidad electiva, pero está de forma permanente. Eso también es lo que la hace y la que la ha constituido, ¿no? Desde un lugar muy singular. Eh, Así que todos los años se elaboran
proyectos colectivos que después se muestran en la facultad, porque esta materia pertenece a la carrera de Bellas Artes y se encuentra anclada en la Facultad de Humanidades y Artes. Lo bueno también es que no solamente la puede hacer gente de Bellas Artes, la materia, sino que también, al ser una materia que corresponde a los ejes transversales, cualquiera puede acceder de otra carrera a realizarla y después tomarla como una unidad electiva y homologarla en su propia carrera de base, de origen. Así que bueno, esto quería resaltarlo porque esto viene de un proyecto colectivo, que fue bueno cuando nos encontramos con BAC, que nosotros fuimos con la cátedra a la UBA, y de reflexiones que nacen también al calor de mi pertenencia en la cátedra posporno. Así que bueno, y lo que propongo acá es pensar, ¿no? Cómo uno llega a este archivo pornográfico de este pornógrafo rosarino, digamos, yo soy de Rosario, este pornógrafo rosarino que fue detenido en 1982. En 1982, acá en Argentina, ustedes saben, la última dictadura militar dura hasta el 83, porque la democracia, digamos, vuelve en diciembre del 83 con el gobierno de Raúl Alfonsín. Por eso digo que todavía, durante el periodo donde él lo es detenido, estábamos en dictadura. Una dictadura que ya presentaba signos de debilidad, pero que seguía marcando el pulso político en la Argentina, de alguna manera. Y bueno, en este contexto lo detienen y cuando lo detienen, lo que se encuentran es con una producción muy singular, porque él no solamente era pornógrafo, sino que aparte también coleccionista. Y la producción tenía aproximadamente unas 27.000 fotos pornográficas. Muchas de ellas él las había tomado durante gran parte de su vida. Digo gran parte porque, por no decir casi toda su vida, él fue detenido con 68 años y se estima que, según lo que él dijo en la declaración ante la justicia, y también por el registro de las fotos, es una producción que tenía unos 40 años. Por lo tanto, estamos hablando de que él sacaba fotografías desde los 18 años aproximadamente. Este archivo era un archivo que estaba clasificado de manera muy rigurosa, estaba todo puesto por nombre de las personas que estaban en las fotografías que habían sido tomadas y en un orden cronológico. Esto así estaba. Aparte, también en el momento en que se hace el allanamiento al pornógrafo, que ahora voy a explicar por qué se hace este allanamiento, encontraron películas del principio del siglo XX, revistas pornográficas, alrededor de 700, grabaciones. Digamos, lo que se encontraron en el departamento era algo eh, que me parece que decía o parecía que estábamos ante algo más que un simple amateur de la producción pornográfica. En el momento, digamos, ¿por qué se da esta detención, este allanamiento? Es por una denuncia anónima. Y la denuncia particularmente no tenía que ver con que se sabía lo que había en cuanto a material pornográfico, sino porque lo que se denuncia es que ahí se realizaban fiestas sexuales y que en esas fiestas sexuales había participación de menores, además de prácticas homosexuales. Así se registró y así lo registraron, así está registrado, perdón, en la causa, en lo que en realidad no es la causa, sino, me voy a corregir, en la sentencia y el fallo judicial. Esa llamada anónima hace que se inicie una investigación y el 12 de marzo de 1982 se procede al allanamiento del departamento. Y es ahí donde encuentran al
Alberto Felipe Chaume, a este señor, a su esposa y a otros jóvenes, mujeres y hombres, eh, participando de una fiesta sexual y aparte, ¿no? De, de esto de ser retratados, de tomar fotos. Bueno, este hecho, de alguna manera, cuando los oficiales de justicia encuentran este material, eh, imaginen cómo fue retratado en los diarios de la época. Eh, lo apodaron el abogado del diablo a Chaume porque Chaume era abogado. Eh, había tenido digamos, un alto puesto. eh, Era una persona, si se quiere, reconocida en ciertos ámbitos. Y a partir de ahí, lo que se empieza a escribir, bueno, claramente no era solamente sobre el delito, que después se lo va a imputar y se lo va a condenar, que era corrupción de menores, sino sobre la cuestión pornográfica, sobre esa cuestión de, bueno, ¿qué pasa con ese archivo? Y en este cuadro aparecen otras instituciones como la Liga de la Decencia en Rosario, que ahora después voy a retomar sobre esto. Ahora, este caso, de alguna manera, tuvo su boom periodístico, diarios, le decían el clan pornográfico, esto de, bueno, de llenar las páginas de los diarios con un caso que realmente conmocionaba, porque así decían, a la ciudad. Y abro, hay muchas comillas. ¿Qué pasa? Nosotros, esto fue en marzo del 82. En abril del 82, en Argentina, bueno, sucede o se inicia la Guerra de Malvinas. Entonces, de alguna manera, la Guerra de Malvinas tapó todo esto, tapó esta noticia, claramente. Y esto quedó de alguna manera en el olvido, si se quiere, o en el subterráneo. Eh, ¿Cómo llegamos a esta historia? ¿Quiénes son los otros actores que llegan a esta historia y a este archivo? Bueno, en el año 2010, un documentalista eh, que, que sale de su trabajo, al caminar, se encuentra en un container, en un contenedor de basura, una serie de fotos. Esas fotos le llaman la atención porque eran fotos, en su mayoría, de mujeres posando, si se quiere, en una forma sensual. Si podemos decirlo como una forma de esa fotografía pin-up, mujeres con escotes, que mostraban sus rodillas. La gran mayoría de esas fotos se encuentran, las que encuentra él, están en blanco y negro. Y con eso se encuentra con una libreta, algunos papeles. Entonces, de alguna manera esto le llama poderosamente la atención, pero hay algo más, que cuando da vuelta las fotografías, están firmadas y dicen un sello oficial de justicia. El documentalista guarda estas fotos y durante varios años está todo el tiempo preguntándose de dónde son estas fotos, a quién pertenecieron, por qué alguien decidió tirar estas fotos. Bueno, pasaron muchos años hasta que el documentalista Diego Fidalgo eh, encontró la respuesta a quién pertenecían estas fotos. De a poco, casi desde una actitud, digamos, de detective y siguiendo, ¿no?, los indicios, descubre que estas fotos le habían pertenecido al pornógrafo, que ya estaba muerto. Estas fotos las encontró en el 2010
y Jaume muere en el 2002. O sea, hacía 8 años que estaba muerto. Bueno, a partir de acá se empieza a hacer muchísimas preguntas. Decide hacer un documental donde empieza a trazar otras líneas y donde de alguna manera creo que también es algo que después podemos retomar, se pregunta no solamente por esas fotos que encontró, sino por cómo fue tratado el caso y qué otras voces empezaron a dialogar con ese caso y con intentar comprender, desde cada uno desde su lugar, qué es la pornografía en ese momento de nuestra historia, en la década del 80. Momento muy particular, porque nosotros no solamente estábamos atravesando, y esto quiero decirlo, el final de la dictadura, pero estamos atravesando el destape en Argentina, que fue realmente un nuevo orden cultural. Entonces, ante todo ese escenario, hay una pregunta. ¿Qué dijo la justicia sobre estas fotos y sobre este caso? Vuelve a preguntarse sobre, sobre esa entidad, institución que funcionó, la verdad, muy orgánicamente en Rosario, que fue la Liga de la Decencia. ¿Qué fue lo que planteó al respecto de esto? Entonces empieza a cruzar fuentes, archivos, para de alguna manera elaborar una biografía cultural que le permita entender el espesor del problema. Sobre todo porque es un problema donde se pone obviamente a discutir nuevamente los límites entre lo público y lo privado. Entonces, ese documental, que yo los invito y las invito a poder verlo, está en YouTube, se llama El origen del pudor, de Diego Fidalgo, donde empieza a discutir todo esto y hace una serie de entrevistas para lograr entender todas esas múltiples voces y para entender, digamos, esto como decía Arcad Bernard en El Jaguar y el oso hormiguero, que la pornografía también es definida por su contexto. O la pornografía también empieza donde su contexto lo define. Entonces, ahí ver esa coyuntura histórica para entender. Ahora, esto no termina acá. Esto es una vía de entrada y unas reflexiones. En mi trabajo me encuentro con otra persona que también tuvo contacto con el archivo y que fue Fabián Bazán. Fabián Bazán, a diferencia de Diego, que encontró parte de ese archivo en la basura, y acá también esto quiero hacer una conexión, lo simbólico, que es que este archivo esté en la basura, y quiero retomar lo que decía Va, ¿no? Esto de que esas fotos, que en este caso las fotos que encontró Diego no eran pornográficas como nosotros a veces lo podemos entender, pero eran la pertenencia de un pornógrafo. Y esto de que también, esto que en algún momento dijo Preciado, la pornografía es la basura cultural. Bueno, esta escena del encuentro me parece que deja bien claro esto, de qué hacemos con la pornografía o qué se hizo con la pornografía. Entonces, retomo con Fabián. Fabián Bazán estaba estudiando abogacía en el año 82 y entra como subrogante a los tribunales de Rosario. Y la primera causa con sus 22 años que le toca observar es la de Chaume. Entonces él lo hacen ir y ver todo ese archivo que hasta es, que ustedes imaginen que en el 82, 82, 83, hasta el 84, ahora voy a explicar por qué, estaba completo, lo hacen ir y ver foto por foto. Porque lo que se quería determinar era en qué fotos se podía percibir la participación de menores. Que cuando yo estoy hablando de menores, me refiero a algunos
de menores de 21 años y otros menores de 18, según la ley en Argentina en ese momento, porque hoy la mayoría de edad tiene mayor de 18. Él se encuentra con estas fotos eh, y a partir de esto, bueno, empieza a preguntarse otras cosas que años después, cuando él termina su carrera judicial, decide escribir un libro sobre este caso. Y ahí son otras cosas. Por ejemplo, cómo el archivo pornográfico cambió y dejó de ser un archivo pornográfico para constituirse en un archivo judicial. Cómo cambió ese estatuto de archivo. Por eso también lo que decía va de cómo uno puede pensar eh, cómo están atravesados esos archivos. Entonces, a partir de todo este engranaje, de cómo fue encontrándose el archivo, porque el archivo parte de ese archivo se quemó, así fue la decisión judicial, pero una parte no se quemó, se le fue de vuelta al pornógrafo, y otra parte, el día que se iba a quemar, alguien se quedó con una parte de ese archivo y no se quemó. Y así fue que hoy en día el archivo se compone de unas 100 fotos, entre las que se encontraron en la basura y entre aquellas que no fueron quemadas porque alguien decidió quedarse con esas fotos, y esto es lo que nos permite ver también cómo eso entra en diálogo con una época, con los comunicados de la Liga de la Decencia, con un estatuto, ¿no?, de archivo y de pornografía, y cómo también eh, hay algo que se pone en juego y que es la pregunta, ¿no?, que uno trata de entender. ¿Cómo se pone en juego la verdad sobre el sexo? Discutiendo acá y trayendo a Foucault sobre lo que estaba haciendo Chaume y lo que la justicia decía que era el sexo, porque la actividad de Chaume era perversa, pero prácticamente no era perversa en sí mismo por la presencia de menores. La perversión era la pornografía. La perversión justamente era esto, que era un archivo que rompía con el sexo reproductivo. Lo que se veía en ese archivo rompía con el sexo reproductivo, con el sexo biológico o con el sexo natural. Y, y la condena de Chaume no es solamente una condena al pornógrafo, es una condena al destape. Por eso hay otra cuestión que me parece interesante para ir finalizando, es que Chaume, ese caso, lo que es de alguna manera un chivo expiatorio cultural. El caso en el 82 es una avanzada, no solamente contra él, por su actividad de pornógrafo, sino contra el destape cultural. Porque eso también es lo que va a hacer la Liga de la Decencia en Rosario durante los 10 años, toda la década del 80, hablar sobre pornografía. Todo el tiempo. Obviamente es de una línea de patologización, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí empieza a encuadrar las piezas y retomar, y con esto cierro, una sentencia judicial, retomar las fotos del pornógrafo, retomar los diarios de la época, retomar los comentarios y todo ese material que también aporta la Liga a través de sus boletines, es también entender que una historia de la pornografía también tiene que estar trazada por los imaginarios sobre la pornografía. Así que bueno, eso es esta arena de, digamos, esta dinámica sobre la cual estoy trabajando, sobre la cual podemos después abrir preguntas y seguir conversando para entender cómo se puede construir eh, una historia un poco más amplia de nuestra cultura y nuestra pornografía a través justamente de un caso eh, puntual, que es la detención y el caso del pornógrafo en Rosario. Ay, muchas gracias, Facu. Súper interesante esta historia de este pornógrafo. Ya vamos a abrir una instancia de preguntas y comentarios al final. Ahora vamos a escuchar a Juan. Bienvenido, Juan, muchas gracias. Muchas gracias, a todas, a todos. Pues ahora que escuchaba a Facu, bueno, antes que nada agradezco, Bab, muchas gracias por la invitación. Y ahora que escuchaba a Facu me acordé mucho de que cuando yo estaba trabajando, yo trabajé para mi tesis doctoral en Historia del Arte, un archivo de cintas pornográficas realizadas entre los años 10, los años 50, algunas de ellas producción mexicana,
otras europeas, hay algunas latinoamericanas, que se encuentran en la Filmoteca de la UNAM. Eh, Trabajar estas películas fue muy complejo porque evidentemente el material documental prácticamente no existe. Y tuvimos que, bueno, tuve que meterme a los archivos judiciales, así como dice Facu, de los 30, para encontrar ahí el reporte de un detective que logra capturar al que fue el gran pornógrafo en México en esa década, en los 30, y que era una persona presuntamente de nacionalidad española que se llamaba Amadeo Pérez. Amadeo Pérez tenía una serie de librerías en el centro histórico de la Ciudad de México, y en esas librerías vendía postales. Cuando el cliente se acercaba a ver las postales, lo invitaba a pasar a una sala que tenía generalmente en la parte superior. No era pequeña la sala, era para 500 personas, en donde se proyectaban películas pornográficas. Cuando se hace la redada, una de tantas, porque además este señor entraba y salía de la cárcel, eh, como decimos acá, como Pedro por su casa, este, pues le requisaban siempre las fotografías, le requisaban las películas. Curiosamente, en los archivos judiciales que revisé, no encontré ninguna sola fotografía. Seguramente se quedaron en manos de los jueces o de las personas encargadas de revisarlos, porque sí era muy probable que los utilizaran para su propio consumo. Era una red de complicidades tremenda la que había en ese momento, y eso permitía que la pornografía tuviera una mini industria subterránea que estuvo trabajando todo el tiempo en esas décadas, y que también, por un lado, por el lado religioso, pues era pecado, por el lado civil era delito. Entonces, realmente sí era una distribución underground, por así decirlo. Me gustaría compartirles un texto que escribí reflexionando un poco sobre la memoria. Bueno, en fin, todo esto que les estoy platicando viene en mi libro, en El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo, que es analizar los 21 cortometrajes digitalizados que tiene la Filmoteca de la UNAM, aunque en realidad son más, son más de 50. Yo pude revisarlos todos en su cinta. Y bueno, ahí en el libro expongo todos los hallazgos que encontré. Algunos de ellos, y por eso a mi libro le pongo cine pornográfico callado, porque en realidad no es silente. Encontramos en algunas bandas sonora, y encontramos grabaciones. Entonces es curioso porque el stack film, es decir, estas películas porno de los años 30 que venían en formato de 16 milímetros, no eran silentes, pero ya había la capacidad de tener una banda sonora. Entonces, esta estaba velada en la mayor parte de los casos, pero encontramos dos que sí contenían sonido. Entonces, eso fue parte también de los hallazgos que tuvimos en la investigación. Eh, bueno, les quiero compartir esta reflexión que realicé, pues un poco en función de la idea de la memoria. Habría que partir de una figura retórica. El archivo audiovisual es una metáfora de la memoria. Se trata de un conjunto de imágenes conservadas y almacenadas conforme una clasificación que intenta darle un orden al caos. La clasificación está integrada por un sistema de códigos que responden a categorías específicas. En el caso del audiovisual puede referirse a la materialidad o al soporte: nitrato, celuloide, cinta magnética, disco compacto. Al formato, puede ser paté, 35 milímetros, 16 milímetros. Bueno, el porno, yo digo, la ley de la conservación de la pornografía es: el porno no se crea ni se destruye, solo cambia de soporte, porque a la menor provocación se incrusta ahí. Otro código puede ser el metraje, puede ser un cortometraje, mediometraje, largometraje, o ya en el terreno del contenido, al lugar de producción, el título, el director, la productora o el género. Se entiende que toda cinta que esté depositada en las bóvedas de un archivo debe responder a una clasificación mínima.
se trate de una obra maestra como Metrópolis de Fritz Lang o un cortometraje pornográfico que no da más datos de su producción que los cuerpos segmentados que saturan la pantalla. En el archivo fílmico más grande de México y uno de los más grandes de América Latina, el de la Filmoteca de la UNAM, comparte en sede, por ejemplo, el negativo original de Los Olvidados de Luis Buñuel, las imágenes documentales de la Revolución Mexicana, por poner dos ejemplos, con una serie de cortometrajes pornográficos, algunos de los cuales se deduce que son de producción mexicana. La extraordinaria película de Buñuel, filmada en 1950 en la Ciudad de México y fotografiada por Gabriel Figueroa, muestra una de las grietas más crueles del aparente progreso mexicano. Detrás de la modernidad habitaban pandillas de niños condenados a delinquir para sobrevivir. Por su crudeza, por esa estética de la miseria, la UNESCO la consideró Memoria del Mundo. Por su parte, gran parte del material documental que registra el periodo de la Revolución Mexicana, conservado en las bóvedas de la Filmoteca, fue filmado por el cinefotógrafo Salvador Toscano. Una selección de este valioso material, ordenado cronológicamente, integra el documental Memorias de un Mexicano. Es curioso que un denominador común de ambos ejemplos es la palabra memoria. En el caso de Los Olvidados, es catalogada Memoria del Mundo. El archivo toscano integra una cinta llamada Memorias del Mexicano. Son imágenes que deben conservarse en el almacén de los recuerdos de un planeta y de un país. Son recuerdos, vamos a llamarle, legítimos. ¿Qué pasa con los cortometrajes pornográficos? Son memoria en tanto que están en un archivo. No obstante, son recuerdos que es mejor mantener ocultos. No en el olvido, porque varias personas sabemos que están ahí. Son esa parte de la memoria que es mejor no presumir, no invocar. Esas imágenes que siempre es mejor conservar en el desván de los recuerdos obscenos. La memoria prohibida. Recuerdo que cuando estaba preparando mi tesis doctoral, que publicó la Universidad Iberoamericana, tuve el privilegio de acceder no solo a las imágenes digitalizadas de poco más de 20 de estas cintas, sino también a revisar físicamente los rollos de las más de 50 películas que integran esta parte del archivo. Un técnico trajo de las bóvedas, en un carrito de metal que irónicamente en México llamamos diablito, las latas que contenían las películas. Puedo afirmar entonces que el diablo me trajo la memoria prohibida, contenida en una serie de latas, cada una de las cuales resguardaba varios rollos, es decir, no había una lata por rollo. En una lata grande albergaban varios rollos de diversos tamaños. Parecían caracoles, fósiles, cuyos cuerpos daban cuenta no de glaciaciones, sino de ondas cálidas recurrentes en la primera mitad del siglo XX. Para continuar la metáfora y pidiendo permiso a Freud, podríamos denominar a esta memoria negada como el inconsciente del archivo. Estas imágenes tienen capacidad de intervenir en nuestra conducta, voluntaria o involuntariamente. Fueron creadas como un apoyo masturbatorio y también pueden detonar reacciones fisiológicas o anatómicas sin que la voluntad tenga nada que ver. Este conjunto de imágenes son la perfecta materialización de esos fantasmas que, según Kristeva, pueblan el cine. Son los modelos de escenificación de las fantasías y se alimentan del imaginario que abunda en el contexto en el que fueron creadas. Para estirar aún más la comparación, el estado material de estas películas tiene una relación analógica con los recuerdos mismos. Es decir, son imágenes fijas, fragmentadas, repetidas, dañadas, intervenidas, pero siempre susceptibles de reinventarse a la menor provocación. Como esos recuerdos obscenos que gustan de habitar las fantasías y los sueños, las imágenes pornográficas eran y no eran las mismas. Podían aparecer en una cinta con secuencias que estaban ausentes en otras. Su orden podía cambiar. Lo único que permanecía fiel a su mala reputación era el material que mostraba sexo explícito. La garantía para el espectador de que el coito registrado por la cámara no era fingido.
El trabajo de reconocimiento, revisión, clasificación, disección y estudio de los cortometrajes constituyó un intento por reivindicar esa parte de la memoria audiovisual, sacarla de lo obsceno, darle visibilidad. Si bien una pequeña selección de la cinta se ha presentado en algunos festivales mexicanos, no deja de llamar la atención que las funciones se han llevado a cabo en lugares muy peculiares. Un túnel de la ciudad minera de Guanajuato, por ejemplo, o en funciones nocturnas que no por eso dejan de ser muy concurridas. Es de reconocer que TV UNAM transmitió algunos cortos como parte del programa Tesoros y Curiosidades de la Filmoteca, que condujo el crítico de cine Rafael Aviña. Huelga decir que fue en la madrugada. Y no es casual. La noche es el territorio de los sueños y estos están poblados de imágenes ilegítimas. El territorio onírico es resbaladizo, hasta San Agustín lo sabía. Y quizá por eso, dentro de las tramas mínimas de algunos de los cortometrajes, la secuencia sexual se ubica en un sueño o una alucinación producto del consumo de sustancias psicotrópicas. Es decir, dentro de la misma obscenidad hay obscenidad. De esta manera, hay una película que se llama, es española, El sueño de Fray Vergaso. Este fraile tiene un sueño en el que sostiene un encuentro sexual con su confesora, Magdalena de las Cinco Llagas. En otra película, un consumidor de opio sueña a un genio que le concede poder tener sexo con varias mujeres. O bien, una jovencita se duerme, y esto es una de las cosas más tremendas que encontré. Una jovencita se duerme escuchando en la radio un programa llamado El Monje Loco, y en su sueño se revela el monje para someterla, violarla y matarla. Y esto sucede en el sueño de una joven. No son historias para ventilar en público. Quizá por eso estos cortos no aparecen en ninguna historia del cine mexicano, salvo en el compendio Revisiones al Cine Mexicano, coordinado por el doctor Aurelio de los Reyes, en el que hay un capítulo dedicado a estas cintas. La negación de esta memoria es consciente. Podríamos decir que es ontológica. Si no las nombro, no existen. Si no existen, quizá las imagine. Encuentros como esta mesa, son una especie de revancha contra el olvido, un boicot contra la negación. Me da mucho gusto decir que desde Latinoamérica estamos reivindicando nuestras memorias negadas. Y al hacerlo nos reconciliamos con nuestros propios deseos. Pensar nuestras pornografías, nuestros cuerpos y nuestros deseos, entiendo que es una forma de rebelarnos contra la invisibilidad. Recordar es resistir. Y como dice Marguerite Duras en el guion de Hiroshima Mon Amour, pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire? ¿Por qué negar la evidente necesidad de la memoria? Creo que esta es una manera de volver a la memoria de los cuerpos y darle cuerpo a nuestra propia memoria. Pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Juan. Ojalá si puedes luego compartirnos ese texto, sería increíble Claro que sí, sí. para que podamos seguir mirando y también tensionando todo lo que nos trajeron ambas. Nada, estoy muy contenta de lo que trajeron cada uno hoy a este diálogo. Me parece importante, voy a retomar esta frase que señalaste al final, una de las que señalaste al final, Juan, esto de recordar es resistir. Parece súper relevante en estos tiempos en el que los neoconservadurismos están avasallando con todo. Al final pasa una cuestión bien problemática, que es cuando hay crisis de orden simbólico, de carácter moral, político, lo primero que se coopta, que se invisibiliza y que sufre en general son las prácticas culturales y mucho más aquellas que hablan de lo sexual, que es precisamente aquello que, como decíamos y hemos venido compartiendo los tres, es aquello que tiende a dejarse en lo subterráneo, en la basura, como nos decía Facu,
o claro, en ese archivo que en realidad, el archivo, el inconsciente del archivo, como decía Juan. Eh, Problemático en un contexto en el que también hoy en día quienes están produciendo pornografías en general están ubicados en trincheras súper, eh, como podríamos decir, vulnerables, trabajadoras y trabajadores sexuales, disidencias, eh, las disputas ahí por la representación tienen un lugar súper importante y claro, es también hacia donde se dirigen las narrativas opresivas en estos neoconservadurismos, con un Trump, con un Milley, que van a perseguir evidentemente la producción pornográfica, incluso los feminismos, es de lo que yo también menciono en mi libro, como las narrativas de los feminismos desde hace décadas se han orientado a silenciar, a prohibir incluso las pornografías, y ahí algo que aparece en lo que nos comentan ambos es este fenómeno muy interesante, que es cómo se conectan las narrativas neoconservadoras y morales con las judiciales. No solo ocurre en el tratamiento de los archivos, sino también en los discursos, sin ir más lejos, insisto, en los feminismos que también han tenido un lugar importante en la producción de narrativas punitivas en torno a lo sexual eh, y a la pornografía en específico, desde los 80 en Estados Unidos, sin ir más lejos hasta la actualidad. Eh, no sé, recientemente tuve una experiencia en la que me invitaron a una instancia a hablar de artes y pornografías y luego me desinvitaron porque no querían escuchar o sea, era como el problema de hablar de porno y relacionarlo con estas otras cuestiones como las artes, el cine. Parece siempre problemático pretender que la pornografía tenga interlocución en cualquier dimensión. Eh, y desde ahí, claro, pues parece súper importante restablecer esta memoria y reunirnos a hablar de ella, ponerla sobre la mesa, sacarla de los subterfugios de nuestra sociedad y revitalizar también la posibilidad, como decía Juan, de reconciliarlos también con esos deseos. También a la luz de lo que hemos experimentado en estos días en Excéntrico, pensábamos en cómo no solo la pornografía tiene potencialidad en clave de memoria, sino también en la producción de afectos, de múltiples recuerdos en torno a las propias experiencias sexuales. Aquí nosotros estamos hablando en términos más sociales y políticos, pero también están las propias memorias sobre nuestras propias historias sexuales que se ponen en tensión en el archivo en la cinematografía porno también. Entonces, claro, hay ahí un montón de cositas que son relevantes a tener en cuenta y que podemos seguir dialogando hasta el infinito. Antes de pasar a las preguntas, quisiera comentar para que, como a modo de resumen, algunas referencias que hemos dado hoy. Por ejemplo, el documental Origen del Pudor de Diego Fidalgo que nos comentó Facu, el libro de Juan que se llama El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo, Estropear la verdad sexual, mi texto, y ahí de todas maneras sí podemos ir comentando en el chat algunas otras referencias de películas que hemos ido dando. Entonces, eso, queridos, no sé, alguien de los asistentes, ahora es su momento para hacer preguntas, aprovechen a nuestros invitados y se abre la palabra. Hola, buen día. La Les, Mafa. les saluda Mafa desde Guanajuato, México. Bueno, primero decirles que estoy así que me explotó la cabeza de tanto, sí, como de tanto archivo, ¿no? Y bueno, la pregunta va para Juan. Saber sobre en dónde puedo checar, bueno, específicamente ahorita que fue lo que me llamó la atención. ¿Dónde puedo checar este archivo de Amado Pérez? ¿O dónde puedo? Bueno, ya mencionaste que hay cosas que están perdidas, ¿no? O que están por ahí volando, pero ¿dónde puedo encontrar más sobre ese archivo o sobre ese personaje?
Hola, Mafa. Bueno, Amadeo ha sido un personaje que antes de que pudiera yo encontrar este documento que está en el Archivo General de la Nación, ahí puedes encontrar, de hecho, si revisas mi libro, ahí viene la referencia exacta para que vayas directamente al archivo en donde está. Son dos documentos grandes en donde se explica cómo lo detuvieron, de dónde era y lo que llegaron a encontrar. Pero Miguel Ángel Morales, que tenía un blog, espero que todavía esté en línea, el blog de Miguel Ángel Morales, tenía varias notas. Él fue un investigador que trabajó desde el periodismo, se acercó mucho a Amadeo. Entonces ahí también lo puedes checar. Y curiosamente Amadeo publicaba una revista que se llamaba Forma. Es curioso porque se llamaba Forma, revista de cultura física, una cosa así. Pero era una revista pues de muchachas con poca ropa. Entonces, de esta revista, yo no llegué a encontrar un ejemplar. Supuestamente había uno en la Hemeroteca Nacional, pero nunca lo encontraron. Hay un investigador de la Universidad de Nueva York que se llama Seth Tortorici. Él sí encontró un ejemplar en un archivo judicial en el archivo de la Ciudad de México. Entonces, creo que en un libro de Seth, si quieres déjame tus datos y te lo paso luego, ahí viene un ejemplar, o sea, lo fotografió de la revista Forma, que obviamente también fue requisada en su momento, ¿no? Es lo que hay sobre Amadeo. Y las películas, que bueno, pudieron haber sido proyectadas ahí, pues están en la Filmoteca de la UNAM. Tú puedes llegar al centro, al departamento de documentación y las puedes ver digitalizadas. No hay ningún impedimento para que las veas ahí. Gracias, Juan. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Lo que quieran decir, descargo. Bueno, si nadie se anima, yo otra vez. Bueno, a ti, vaya, te pedí como la lista, a ver si luego puedes hacérnosla llegar. Y para Facu, bueno, yo sé que esta cuestión de la Liga de la Decencia, pues es como muy conocida, porque pues creo que en toda Latinoamérica siempre ha habido este yunque conservador, ¿no? Pero pues me interesaría también como saber en dónde puedo ir así como específicamente a buscarlo, porque bueno, yo soy residente del estado de Guanajuato, que es el estado más conservador, está una política panista, que es como el nombre ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, como del grupo político. Mafa, Entonces es como de los más. pucha, se le pegó. Y como que se cortó, Mafa, a lo mejor si pudieras pasar tu pregunta por el chat, sería más viable. Entonces, pues Ahí la está escribiendo, al parecer. A ver. Pregunta, ¿dónde puedo conseguir info sobre la liga? Facu. Bueno, respecto a lo de la liga, hay creo que dos grandes vías de entrada para mirar el corpus. Por un lado, eh, todas las intervenciones en los diarios de la ciudad, porque ellos hacían intervenciones, que eso, bueno, en una hemeroteca. Y por otro lado, los boletines. Hace muy poco, y que todavía se está trabajando, llegó a la Escuela de Historia el archivo de personal de su titular, digamos, de Pedro García, pero bueno, eso es un archivo que se está trabajando, que calculo que en algún momento también estará disponible para su consulta. Eh, y los boletines, yo tengo alguno que te puedo compartir, no tengo todos, pero tengo alguno que te puedo compartir para que mires el tenor de esta Liga de la Decencia, que bueno, al igual que en México existió una Liga de la Decencia, o al igual que en Estados Unidos existió una Liga de la Decencia, esta
tiene más o menos una operación similar, pero que a mi criterio, por lo que uno ha visto, eh, tiende también a dejar un posicionamiento no solamente cultural, sino fuertemente político la liga, ¿no? Por lo menos acá, que funcionó, digamos, con un solo nombre. Hubo un hombre que fue el articulador de la Liga de la Decencia, que fue Pedro García, que era un contador rosarino y que mantuvo una fuerte presencia desde su fundación en 1963 hasta el declive a mediados de los 90. Año 95, que es cuando la liga, digamos, desaparece como entidad civil. Pero bueno, marca muchos años y con fuerte presencia, digamos, en los medios, con campañas antipornográficas. Bueno, la verdad que fue un actor eh, muy importante en nuestra historia y que por ahí todavía la historiografía no ha dicho mucho, digamos, todavía nos falta eh, recuperar esta pieza, ¿no? Este engranaje de nuestra historia local. Y algo que sí quiero agregar, y que esto en diálogo con Juan, eh, que mencionaba lo del pornógrafo, y esto es algo que me parece muy interesante, esto de las redes subterráneas. Una de las cosas que se encontraron y que, bueno, que tengo como fuente, ¿no? Es que una de las libretas que se encontró que encontramos del pornógrafo tenía muchas direcciones de México. Él tenía correspondencia con México y con algunas regiones como Chihuahua, Durango o Guadalajara. Y hemos encontrado fotos, de hecho tengo algunas fotos donde se ve personas con sus vestimentas típicas, con los sombreros, y a mí eso me llamó mucho la atención. No es la única correspondencia que intuyo, ¿no? Que había redes con México, sino también con otros países. ¿Por qué esas redes? Bueno, esa es una pregunta quizás muy compleja y que cualquier respuesta sería aventurada, pero sí encontramos eso, Sí. ¿no? Y me pareció muy interesante para pensarlo ahora como esta red subterránea, es decir, que no solamente la actividad uno la puede eh, limitar a Rosario, a una ciudad grande, pero solamente Argentina, sino también a redes que quizás empiezan a ser más complejas, por lo menos de correspondencia, porque lo que se mandaban eran fotos. Es curioso, Facu, que digas eso, porque acá también encontré en la Filmoteca, este, hay una película que trabajé para mi tesis de maestría que se llama Viaje de bodas, que es de un charrito y una china poblana. Me encantó cómo es el único material fílmico donde podemos ver la vida sexual de la pareja estereotípica de México. Pero en ese material, una copia se encontró en Uruguay. Eso nos habla de que sí había una red de distribución desde los 30 con América Latina. O sea, sí, es algo que está por Evidente. investigarse y todavía por tener cómo se hacían esas redes. Y cuando agarran a Amadeo, encuentran, pero eso sí no está en el archivo judicial, encuentran una agenda con nombres de toda la República. O sea, tenía distribuidores en toda la República. No tengo duda que Guanajuato también haya sido receptor de ese tipo de materiales. Volviendo, y nada más para agregar algo, a la Liga de la Decencia en México se le debe una de las cosas más ridículas en la década de los 40. Hay una estatua en México, una escultura de la Diana Cazadora, en Paseo de la Reforma. La Liga de la Decencia le mandó a poner taparrabo a la Diana Cazadora. Soldaron un taparrabo a la Diana y ya muchos años después, cuando se lo quitaron, dañaron la escultura y tuvieron que hacer una réplica. Pero de ese nivel, de hecho, la directora de la Liga de la Decencia en los 40 era la esposa del presidente Ávila Camacho. Entonces, sí tenía mucha connotación política. Uf, sí, totalmente. En Chile también han ido pasando cuestiones así de ese nivel de censura. Aquí ya no quedan, por ejemplo, cines porno.
ya casi no existen. Esos espacios que eran el único lugar donde se podía proyectar este tipo de películas ya están obsoletos. Bueno, también tiene que ver con lo que comentaba Juan de este cambio en el formato. Quería solo traer a colación que el otro día encontré, hace un tiempo, justo haciendo estas indagatorias, películas que se hicieron en los 2000 en Chile, que es súper difícil acceder al archivo porno de Chile. Tenemos un compañero en Excéntrico que trabaja en la Cineteca Nacional y no hay nada. Lo que más ha encontrado es los acuerdos de distribución o documentos en torno a ciertas películas en un cine porno que se clausuró, que se cerró hace poco. Súper, súper difícil. Entonces encontré películas que hicieron en los 2000 y están en Pornhub y que son muy muy chistosas. Ahí luego les paso lo que es como de un genio, de la lámpara y muy, muy 2000ero. Pero acá estamos en esa tarea. Nos ha sido súper difícil recuperar archivo pornográfico. Está así en el subterráneo máximo. Carmen tiene una pregunta y yo creo que con esa podríamos ir cerrando. Ujú. Sí, muchas gracias. Oye, a propósito de genios, mira, aquí tenemos el genio. Así mismo era la lámpara de la película que te comento. Oye, un gusto, muchas gracias. Primero agradecerles. Yo les hablo de Concepción, ahí te conocí, Bab, en la muestra que hubo en Sala Bandera Negra. Podríamos, o sea, a mí me gustaría estar en la Liga de la Indecencia y hacer esta red latinoamericana un poco para ser más libres, ¿no? Porque yo recordaba, como Bab mencionaba, lo importante que ha sido lo que se marcó durante la revuelta, pero a mí me marcó mucho mi contacto, mi otra forma de relacionarme con la sexualidad durante el encierro de la pandemia, que vino justo después. Entonces, fue una desesperación de estar sola, encerrada. Entonces empecé a estudiar sobre sexualidad, más que poder practicarla, porque no tenía pareja en ese momento, era muy difícil eh, conectar con otros cuerpos, porque no podías ni estar en la calle. En Chile por lo menos fue así, o sea, había que tener un pase para salir a la calle, que te daban tres, no sé, cada 4 meses, o sea, había como 3 pases por mes. Bueno, entonces me reconcilio con esta idea de que hay que ser rebelde, porque este es un tema que requiere valentía, pero también requiere romper muchas reglas que el poder va imponiendo en sus diferentes formas. Así que muchas gracias y también me gusta mucho que esto nos conecta con el humor, o sea, también un poco más de como de liviandad, ¿no? Como que estas otras partes que no son como el fantasma o los fantasmas que creo que noté dentro de lo que nos decía Juan. O sea, tenemos estas ideas que se transforman en fantasía y que son parte nuestra también. Así que Rebeldía y la Liga de la Indecencia, muchas gracias. Y súper disponible desde Concepción a hacer otros ciclos. Yo soy amiga del Fernando Dávila, con quien se coordinó el ciclo que hubo el año pasado. Así que un abrazo, besos para todos y todas y todos. Genial, Carmen, muchas gracias por tu comentario. Sí, pues nosotros con Excéntrico hacemos itinerancias para que lo tengamos en cuenta, Juan, Facu, en sus distintos territorios nos movemos, hemos hecho muestras de porno en distintos lugares en Europa, en México, en la Ciudad de México, en Chiapas, en distintos también en Colombia, en Latinoamérica, en Argentina, en múltiples lugares llevamos programas y también estamos en esta labor de descentralizar, entonces desde ahí también es que hemos ido a otras ciudades en Chile y por eso también se hace en Valparaíso la inauguración y tratamos de salir un poquito de Santiago. Justo este es otra de mis activismos recientes, la descentralización, porque tanto en Argentina como en México y Chile es brutal. Entonces estamos en esa labor. Bueno, les agradezco mucho, Juan y Facu, por haber venido y haber asistido a este llamado indecente. Espero podamos seguir dialogando cuando Facu tenga más avanzada su investigación, cuando yo les pueda contar qué es lo que aparece en estas narrativas porno de la revuelta y cuando ya podamos seguir afianzando también esto a partir de nuestras miradas, eh, nuestra observación del porno para sacarlo también de ese subterráneo. Así que nada, agradecer también al público. Les reinvito nuevamente a seguir la programación de Excéntrico. Ojalá nos podamos encontrar. Y Juan, Facu, están súper invitados a venir a Excéntrico todos los años hacia finales de enero. Ujú. O a llevar Muchas programas. gracias. Sí. Muchas gracias, Bab. Muchas gracias, Facu. Y gracias a
la Liga de la Indecencia que aquí se reunió. Eso, súper.